Comparto con la audiencia hoy desde Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela, el sexto mensaje del mes de mayo 2023 en curso y año 61 de Acuario. En el nombre del Cristo, en su gracia infinita, en la perfección de su amor, en la paz de Él y con Él, descienda sobre nuestro corazón, sobre nuestro espíritu, para que así seamos partícipes de la luz y en ella y con ella nuestra vida sea plena y próspera. Amén. Continuando compartiendo la sabiduría gnóstica crística en el marco del canal y programa radial Superando Nuestros Límites, el mensaje de esta mañana nos conecta con esa aspiración natural, constante del ser en nosotros, de ser feliz, de ser consciente, de ser libre. Esa es la naturaleza inmanente del ser, que es impulsada desde él hacia nosotros a través de la conciencia, para que cada uno de nosotros conquiste su propia libertad, su propia felicidad, su propia conciencia del ser, que es traducida como inteligencia y sabiduría. Cuando decimos propia, queremos expresar el ser en nosotros autorrealizado. No la individualidad egoica, no la particularidad egocéntrica del yo, del sí mismo, no, sino del ser en nosotros. Esto sería gnóstico y crístico, porque lo real manifiesta la gnosis y la gnosis manifiesta la realidad del ser, que emanada desde él llega a nosotros y que necesita un vehículo, y ese vehículo que utiliza el ser a través de la naturaleza, de la divinidad y de la creación, es que aprendamos, es que asimilemos, cristalicemos la vida que fluye desde las profundidades ignotas y perfectas de Él hacia nosotros. Esto es algo muy importante, porque cada uno de nosotros tiene su Padre. Esto es algo extraordinario. Y al tener cada uno de nosotros nuestro Padre cósmico, también tenemos nuestra Madre cósmica. ¿Por qué? Porque Dios es Padre-Madre al mismo tiempo. Es decir, Dios es el divino Elohim, que manifiesto es la hueste creadora de Elohines, que son dioses y diosas, o que son padre-madre, o que son negativas, positivas. Y eso lo implica la palabra Elohim. Volvemos a repetir una vez más, en forma contumaz, por enésima vez, con el propósito de orientación colectiva de la audiencia, de que la palabra Elohim es una palabra singular con terminación pluralizada que significa diosas y dioses, es decir, es una palabra masculina, femenina o femenina, masculina. En todo caso, repito, también es singular y plural. Es una palabra que implica las dos polaridades. Por eso es que existe el día y la noche. Por eso es que existe el sol y la luna. Por eso es que existe la primavera y el invierno, o el verano y el invierno, la alegría y la tristeza, etc. Esas fuerzas polares o
Aparentemente esas fuerzas contrarias se complementan en la vida cuando tenemos sabiduría de llegar a ese estado y aprender de allí la lección de la vida. Esa lección es, por una parte, el pan supersustancial que tiene su día, su instante, su momento para nutrirnos, y el cual solamente nutre al alma de aquel que esté presto a recibir ese alimento. Aquel que lo rechace, es decir, cuando estamos inconscientes, cuando estamos identificados con el yo, no asimilamos ese pan supersustancial de ese instante y la vida se pierde, es decir, no cristalizamos el alma. Pero cuando, a través de la comprensión creadora, a través del recuerdo de sí, a través del trabajo sobre sí mismo, de los 3 factores, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme, que gnósticamente sería, elimina el ego, crear dentro de nosotros los cuerpos solares y amar profundamente la humanidad en caridad y sacrificándonos por ella. Muy importante resaltar, dar la enseñanza crística gnóstica, difundirla. Aquel que realice ese trabajo, si en ese instante lo está realizando, entonces recibe en su interior, a través de la conciencia, ese pan supersustancial que viene de lo alto y cristaliza así el alma. Eso sería por una parte. Y por la otra, ese estado de conciencia le va a permitir, aparte de nutrirse, vivir inteligentemente. Es decir, relacionarse con inteligencia solar, es decir, a nivel multidimensional y multifactorial, con lo que lo rodea en forma inmediata, sea su semejante, sea su propio cuerpo, sea su propia psicología, sea la naturaleza. Y esa convivencia inteligente, consciente, le va a permitir elevarse en el nivel de ser. Y al elevarse en el nivel de ser, va a obtener como ganancia inmediata una dicha, una paz, una sabiduría, una felicidad, una libertad en ese nivel. Es decir, que en ese nivel se va a autorrealizar. Ese es un instante autorrealizado. Pero para ella necesita, claro está, trascender el estado en que se encuentra en ese instante que es probado. Porque estamos hablando de la vida. Y la vida en sí es una probación. En un sentido general, ¿cuál? De que somos, dijéramos, espirituales, psicológicos, psíquicos, multidimensionales, pero que tenemos un cuerpo físico. Y ese cuerpo físico está gobernado por leyes distintas que esa multidimensionalidad interna que rige ese cuerpo. Entonces, entre tantas leyes, incluso opuestas, tenemos que conseguir la armonía, que es el fundamento del trabajo sobre sí mismo, porque mientras no consigamos esa armonía, ese equilibrio, entonces no tenemos energía estable, suficiente, para comenzar a realizar la gran obra. En este caso sería la creación de los cuerpos solares, porque para crear estos cuerpos necesitamos una armonía interior, un equilibrio de las fuerzas internas, y ese equilibrio de esas fuerzas que devienen de los cilindros de la máquina orgánica o de nuestro cuerpo, o en otras palabras, esas energías que provienen como hidrógeno de los 3 cerebros, entonces necesitamos equilibrarlos dentro de nosotros, pero para ello necesitamos un orden, y ese orden lo establece el ser cuando estamos trabajando en la muerte del yo. Por eso son 3 factores. Este negarse a sí mismo es lo que nos ha permitido a nosotros
lograr el orden necesario que el ser hace en nosotros a través de la conciencia para que podamos tener una energía estable, es decir, un excedente de los hidrógenos que sea estable y que nos permita crear el templo del Dios viviente dentro de nosotros. Paz inverencial.